Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver el concepto de derivada de una función, cuál sería su definición y vamos a hacer también algún ejemplo con la definición. Bien, empezamos con alguna gráfica de una función cualquiera. Aquí usé una cuadrática directamente, solo me interesa su gráfica. No necesito la ecuación, a eso me refiero. Y tampoco necesito los valores numéricos en el eje X e Y, porque no voy a trabajar con valores en este caso. Solo voy a trabajar con expresiones. Bueno, voy a pensar en un punto cualquiera de esta gráfica y voy a pensar en su tangente, en su recta tangente a ese punto. Algo así. Pueden ver que acá hay un punto verde, que es el que me interesa, y esta línea violeta, esta recta violeta, sería la recta tangente a este punto. Bien, recta tangente quiere decir que solo toca a la curva en un solo punto. Bien, cuando me refiero a la curva me refiero a esta gráfica de color rojo. Entonces le voy a dar unos nombres a sus coordenadas y simplemente le voy a poner x a la coordenada justamente del eje x y f de x a la coordenada del eje y. Recordemos que f de x e y suelen usarse indistintamente, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora, voy a pensar en una segunda recta que pase por cualquier otro punto de la función, pero que también pase por este punto que me interesa. Quedaría algo así. Esta línea azul punteada es la segunda recta a la que me refería. Y para este segundo punto, en el que esta recta corta la función, para poder nombrar sus coordenadas, lo que se hace es pensar en la distancia que va a haber entre el primer punto de x, entre la primera coordenada, y la segunda coordenada, ¿bien? A esta distancia le llamamos h, de hecho se suele usar esa letra en la definición de derivada. Entonces a este punto se le puede llamar x más h, ¿verdad? Si este es x y el segundo punto está a una distancia h, le puedo llamar x más h. Y por lógica, a su coordenada y le puedo llamar f de x más h, la función evaluada en x más h. Entonces, para el concepto de derivada necesitamos pensar en la pendiente de esta nueva recta, de la recta azul, digamos, punteada. Recuerden que la pendiente de cualquier función lineal, de cualquier recta, se suele escribir en forma de fracción, donde el denominador me indicaba cuántas unidades desplazarnos hacia la derecha y el numerador cuántas unidades subir o bajar. Entonces, si yo pienso en ir de este punto a este punto, el denominador sería simplemente h, ¿verdad? Es la medida que yo me desplazo hacia la derecha. Y de aquí subiría esta pequeña cantidad. Esta pequeña cantidad la puedo pensar como la diferencia entre f de x más h y f de x. Es decir, este pequeño segmento sería este valor menos este valor, una resta. Entonces, si pienso en la pendiente de la recta azul, la puedo pensar como esta expresión. Arriba, es decir, en el numerador, f de x más h menos f de x, que recuerdo, esa resta me daría este pequeño segmento. Y debajo, en el numerador, simplemente h, ¿no? Esta distancia que llamamos con esa letra. Ahora bien, eh, el concepto de derivada geométricamente sería la pendiente de la recta tangente a cualquier punto. Bien, recuerden que en el ejemplo yo empecé con esta recta tangente que pasa a este punto y la derivada gráficamente sería la pendiente de esta recta tangente. Ahora, ¿por qué yo pensé en una segunda recta? Porque para obtener la pendiente de la recta tangente, lo que se hace es pensar en una recta cualquiera que pase por este punto y por un segundo punto, y tomar este segundo punto e ir acercándolo de a poco al punto inicial. Fíjense qué pasa si yo hago esta distancia h más pequeña. Bien, se acercó un poco esta recta azul a la recta inicial, a la recta tangente violeta. Y si hago aún más pequeña la distancia h, se acerca todavía más. Pueden ver que a medida que, a ver, voy a volver para atrás, a medida que yo acerco este punto, bien, este punto verde,
al primer punto inicial, lo voy a hacer reduciendo la distancia h. A medida que lo acerco, esa línea azul cada vez se va pareciendo más o va tomando más la posición de la línea violeta, es decir, de la tangente, que es la que me interesa averiguar, la pendiente de la recta tangente. Esa es la definición de derivada, o lo que me da la derivada gráficamente. Me da la pendiente de la recta tangente, ¿bien? Entonces, cuando yo digo, bueno, tengo que hacer cada vez más pequeño h, así cada vez se asemeja más a la recta tangente, esta segunda recta, lo que estoy haciendo es querer que esa medida h sea cada vez más pequeña, hacerla tender a cero. Y obviamente cuando digo hacer que h tienda a cero, ya nos transporta el concepto de límite. Lo que se hace entonces es aplicarle el límite a esta expresión, y cuando lo hago queda lo siguiente. El límite cuando h tiende a cero de la expresión que yo tenía me da la pendiente de la recta tangente. Bien, mientras más pequeño es h, mientras más se acerca al cero, esta recta azul más se acerca a la recta violeta, que es la recta tangente. Ese concepto, eh, hablando simbólicamente, se resume en esta expresión. El límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x, todo eso sobre h es la pendiente de la tangente. Y eso es la definición de la derivada. Bien, sea una función cualquiera, f de x, llamamos derivada de dicha función y se escribe de esta manera. Fíjense que lo único que se le agrega es esta tilde. Cuando yo veo esta expresión ya hablo de la derivada, a la expresión resultante del siguiente límite. Y bueno, ahí tenemos la expresión anterior, solo que en vez de ponerle pendiente de la tangente, le ponemos la expresión de derivada. Bien, lo que sabemos es que gráficamente me va a dar la pendiente de la tangente. Esto lo van a encontrar en cualquier libro o en internet si buscan derivada. Esta es la explicación de cómo se llegó a esta expresión del límite, ¿bien? Eso de pensar en una nueva recta y de a poco ir acercando los puntos para que esa nueva recta se aproxime a la tangente. ¿Cómo acercamos los puntos? Bueno, disminuyendo la distancia entre sus coordenadas x. Bueno, esta sería la definición de una derivada. Lo que voy a hacer ahora es, con esta definición, derivar alguna función. Bien. Voy a hacer este ejemplo. Esto que voy a hacer no es sencillo, así que lo voy a hacer paso por paso. Es como uno derivaría una función, en este caso uso una cuadrática, por definición, bien, usando la expresión anterior. Entonces, esta es la expresión de derivada que vimos antes, y voy a empezar a reemplazar esta función x al cuadrado menos 3x menos 4 en esta definición. Cuando yo reemplace la función aquí, fíjense cómo quedaría. Lo que acabo de hacer es poner en la función f de x, esta que me da el ejercicio, en lugar de x, simplemente pongo x más h. Bien. Y acá en esta segunda parte simplemente pongo la función con el signo menos delante. Vamos paso por paso. F de x más h, bien, sería toda esta expresión, que es lo mismo que tienen acá, solo que en vez de x pongo x más h. Bien, fíjense que es x más h al cuadrado, en lugar de x al cuadrado, menos 3 por x más h, en lugar de simplemente menos 3x, y el menos 4 que no cambia, que se mantiene igual. Bien. Luego, esta segunda parte sería esta expresión. Es lo mismo que tenemos aquí, pero tengo que tener en cuenta este negativo. Entonces, puse todo entre paréntesis y el negativo delante. Bien. Ahora, si yo resolviera esto, si simplemente resolviera el límite, es decir, básicamente h ponerle un 0, lo que pasaría es que me quedaría un 0 debajo, un 0 en el denominador, e incluso me quedaría un 0 arriba si yo reemplazara. Me quedaría esa expresión 0 sobre 0 que no se puede resolver. Entonces vamos a hacer algunos pasos algebraicos para resolver el límite. Aquí yo usé diferentes herramientas que vemos siempre en el secundario y voy a empezar a explicarlas rápidamente cada una. En esta primera expresión simplemente
usé la teoría de cuadrado de un binomio, entonces me quedó esta expresión. Lo que puse fue el cuadrado del primero, bien, más el doble producto del primero por el segundo, y luego el cuadrado del segundo, bien, cuadrado del binomio. En esta segunda expresión está más simple, simplemente aplicaré la distributiva, me queda estos dos términos, menos 3 por x queda menos 3x, y menos 3 por h, menos 3h. El menos 4 lo bajé directamente, por eso no lo señalo. Y aquí lo único que hay que hacer es distributiva con el signo. Bien, entonces me quedó esta expresión. El menos por x al cuadrado queda menos x al cuadrado. Menos por menos 3, 3x positivo. Y menos por menos 4, 4 positivo. Bien, usé distintas herramientas que ya hemos visto en secundaria. Lo que voy a hacer ahora es simplificar, o cancelar, mejor dicho, perdón, eh, distintos términos que son iguales pero de distintos signos. Por ejemplo, pueden ver que hay un x al cuadrado positivo y uno negativo, entonces los cancelo. ¿Qué más hay? Un menos 3x y un más 3x. Los cancelo. Y finalmente, un menos 4 y un más 4. También los cancelo. Pasando en limpio me queda solamente esta expresión. Son los únicos que no cancelé. Si yo resolviera el límite, es decir, reemplazar h por 0, todavía me quedaría 0 sobre 0. Lo que yo necesito es deshacerme esta h, claramente. Y ya pueden ir suponiendo que arriba, como todos los términos tienen una h, puedo aplicar factor común. Es decir, sacar la h de factor común. Me quedaría de esta manera. Si saco h del primero, queda 2x. Si saco h de h al cuadrado, quedaría simplemente una h. Y si saco h de menos 3h, simplemente queda menos 3. Entonces ahora sí puedo simplificar las h's, ¿no? Y me quedaría solamente esta expresión. Que esta sí le puedo aplicar el límite y ya no tendría una indeterminación. Si aplico el límite aquí, es decir, pongo el 0 en h, me quedará solamente que la derivada de f de x es 2x menos 3. Esta es la derivada de la primera función que se me dio en el ejercicio. Pero esto es resolverlo por definición. Por suerte, haciendo esto mismo, se simplificaron algunas reglas más fáciles para poder derivar, así no hay que hacer todo este proceso. Sí, es normal que el profe que ustedes tengan eh, los haga resolver derivadas por definición para que sepan cómo se usa. Pero hay reglas más simples que veremos en otro video. De hecho, eh, es lo que yo les suelo dar a los estudiantes mucho. No les suelo pedir que resuelvan esto si lo vemos, para que vean cómo de algo así tan general de la definición lo podemos aplicar a una función en particular y obtener su derivada. Y rápidamente, para que no sea tan largo, vamos a ver esto gráficamente. Bien, tengo la función, en la función del ejemplo anterior, x al cuadrado menos 3x menos 4, ya graficada. Entonces voy a pensar en un punto cualquiera. Yo, para que sea muy simple, usé el 3 de x, entonces voy a calcular el valor de y. Lo que hago en la función, simplemente reemplazo x por 3. Entonces voy a saber cuánto vale la coordenada y para x igual a 3. Reemplazo el 3, bien, empiezo a resolver. 3 al cuadrado 9, 3 por 3 9, bajo el menos 4. 9 menos 9 se van, se vuelven 0. Y me queda que f de 3 es menos 4. Es decir, que el punto en el que me voy a concentrar es el 3 de x menos 4 de y. Bien, en este punto es en el que me concentro y que voy a usar de ejemplo para aplicar la derivada que calculamos. Bien. Ahora, obtengo la pendiente de la tangente a la función en 3 menos 4. Es decir, en este punto justamente. Y como ya charlamos, la pendiente de la tangente me la da la derivada. Esta es la derivada que calculamos en el ejemplo anterior, por definición. Simplemente reemplazo x por el 3. Entonces 2 por 3 menos 3, eso me da 6 menos 3, finalmente es 3. Yo sé que la pendiente de la recta tangente a ese punto va a ser una pendiente de 3. Ahora debo calcular la ordenada del origen, porque la
pendiente sin la ordenada de origen no me va a servir para graficar. Entonces, calcularé el ordenado al origen de la tangente a la función en 3 menos 4, en ese punto. Bien. Para hacer esto simplemente pienso en la función general de una recta, de una función lineal, la expresión general, y reemplazo primero la pendiente, ya sé que la pendiente ahora es 3, en lugar de A pongo el 3, y en vez de X y de Y voy a poner estos valores, ¿bien? Los que tengo como dato del punto que yo elegí. Entonces en Y pondré el menos 4 y en X el 3. ¿Bien? Esto lo tengo explicado en un video que es rectas paralelas y perpendiculares a un punto, que está en el canal, por si lo quieren ver con más detalle, está explicado el paso por paso, pero es básicamente lo mismo que hacemos. Reemplazo primero la pendiente, ahora que la conozco porque la calculé aquí, y después reemplazo las coordenadas del punto. ¿Bien? Y ahora resuelvo. Cuando digo resuelvo, digo despejar B, que es lo que me falta, la ordenada del origen. Bueno, 3 por 3, 9, ese 9 pasará restando, y menos 4 y menos 9 me queda menos 13. Es decir que ya tengo la pendiente que es 3 y la ordenada del origen que es menos 13. Entonces la función que yo voy a graficar, la función lineal es y es igual a 3x menos 13. Vamos a hacerlo. Ordenada de origen menos 13, así que desde menos 13 me desplazaré una unidad a la derecha, porque recuerden que tengo que pensar la pendiente como fracción. Cuando no tiene nada debajo es como si hubiese un 1. Una unidad a la derecha. Esto es para mí una unidad. Bien. Y 3 hacia arriba. Bien. 3 hacia arriba. Llego hasta aquí. 1 a la derecha, 3 hacia arriba. Y ahora simplemente 1, donde comencé hasta ese momento donde terminé. Y esta es la función lineal y igual a 3x menos 13. Que como pueden ver es la recta tangente al punto 3 menos 4. Esto es gráficamente la derivada. Una función que me permite calcular la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de la función original. Bien. Este no es un concepto simple. Espero que les haya servido tanto como explicamos la definición como el ejemplo al que aplicamos esa definición. Vean el video las veces que sea necesario. La idea es que los ayude a complementar lo que estén viendo en algún archivo o en algún libro. Pero se intentó explicar paso por paso tanto la definición como el ejemplo para que les sea de utilidad entender este concepto de derivada. En el próximo video ya directamente veremos las reglas de derivación que hacen que sea mucho más fácil poder derivar una función. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.